Va. Chicos, hola, buenos días. Ya casi tardes, lo siento, otra vez tuve problemas técnicos con mi internet, pero aquí estamos. Les presento a la doctora Fabiola Portillo. El día de ayer estuvo acompañándonos, dándonos una pequeña introducción de lo que nos espera, ya que, pues, los que logren hacer su especialidad, ya que salgan de su especialidad, o bueno, de los cursos que hagan, simplemente el hecho de estar trabajando ya fuera de la universidad. Entonces, doctora, doctora Fabiola, bienvenida una vez más. Es un gusto que esté con nosotros compartiendo. Y pues bueno, sin más que decir, ahora sí, la sala de Zoom es toda suya. Ok, chicos, primero antes que nada, buenos días. El día de hoy tengo la fortuna de hacer la presentación de una de las áreas que manejo, que es la de los pacientes de fisura y labio palatino. Y me gusta compartir esta plática. Pues por si están interesados en el tema, pueden hacerme o acercarse conmigo o todas las preguntas que tengan al respecto, con respecto a este tipo de pacientes, si algún día les llega a llegar a su consulta. Y si no es así, porque no todo el mundo le gusta, pues que sepan por lo menos a quién remitirlos o cuál es el protocolo que deben de tener estos pacientes, ¿no? A una escala. Eh, para quienes... No, deja... ¿Por qué no avanza aquí mi presentación? Ay, creo que hay un eco muy alto. No sé si alguien más escucha un pip, como pip, 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 pip. Sí, ¿verdad? Doctora, nada más podemos modificar un poquito la configuración de la entrada del sonido otra vez, donde está el micrófono. Eh, ajá, acá, sí. Y en configuración de audio. Sí, configuración de audio. ¿Y qué hago aquí? El Ajustar. nivel le puede bajar el volumen de salida, donde está la tirada de arriba. Ok, a ver. ¿Listo? ¿Ahí? Creo que no. ¿Está mejor? Ahí baja un poco más. Sí. Sí está bien. Mm, bueno, Hello. sí, está mejor, se escucha ¿Sí? menos. Ajá. Sí, ¿Sí? sí. Ok. Para quienes no me conocen, rápidamente hago un pequeño resumen de lo que fue mi formación en la especialidad. Estudié cirujano dentista en la Universidad Autónoma de Sinaloa, como lo mencionó ayer la doctora Karina. Me fui a hacer la especialidad a la Ciudad de México en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Estuve ahí desde el 2012 al 2015. Posteriormente a esto tomé el diplomado FACE, Functional Aesthetic Cosmetic Excellence, con el doctor Jorge Ayala y el doctor Gonzalo Gutiérrez. Y 2018-2019 estuve con la doctora Claudia Casanova en el diplomado Rod Williams Center for Functional Occlusion. Sound. Actualmente tengo la consulta particular en el Hospital Ángeles. Pertenezco al equipo del doctor Manuel Hernández como su ortodoncista. Estoy en la Asociación Latinoamericana de Anomalias Craniofaciales, en la Asociación Sonrisa Feliz IAP, que es una asociación de aquí de la ciudad de Culiacán, que se formó con el doctor Gonzalo Milán. Quienes tengan el gusto de conocerlo saben que es una persona que tiene una amplia trayectoria aquí en la ciudad, operando a niños de labio y paladar desde hace aproximadamente 30 años. Y también en la consulta particular en Clínica Provebe, en Las Quintas. En el 2018 me invitan como docente a la maestría de ortodoncia y ortopedia en la universidad, donde empezamos a trabajar ahí con los niños del labio y paladar hendido o enseñar a los alumnos como el manejo, ¿no? Y pues actualmente eso es lo que su servidor está haciendo. Antes de comenzar, quiero siempre dar las gracias. Estas tres personas que están en la fotografía han sido personas que han ayudado demasiado en mi formación. La doctora que está ahí presente es la cirujana maxilofacial del hospital donde yo egresé, en Federico Gómez, es la doctora Norma Villanueva. El doctor Manuel Hernández se encuentra a mi derecha y en lo cual también estoy muy agradecida, y el doctor Gonzalo Milán, para quienes no tengan el gusto todavía de conocerlo. Es un doctor que opera en el hospital pediátrico, estos pequeñitos, desde hace ya algunos años. Y para quienes no estén muy familiarizados con el tema,
pues que quienes no conocen qué es el labio paladar hendido, antes de comenzar la plática, me gustaría que quienes estén escuchando la plática y si tienen alguna pregunta, pueden activar inmediatamente su micrófono. Me gusta que la plática sea como totalmente dinámica, entonces siéntanse con la confianza de poder preguntar cualquier cosa o duda, ¿no? Para que sea de una manera más interactiva. Para quienes no estén familiarizados con este tema o estos pacientes, pues mencionarles que el labio paladar hendido es la malformación congénita con mayor incidencia. En la actualidad, 1 de cada 750 niños en México nace con esta malformación. Hay una relación mayor en el sexo femenino con respecto al sexo masculino y en la actualidad hay 9 casos por día en lo que es en nuestro país, ¿no? Y 3.500 casos nuevos al año. Entonces, empezando por eso, pues es un problema que necesita de cierta atención y necesita de varios especialistas para poder llevar el manejo correctamente. El impacto que tiene esta malformación en estos pacientes, pues es muy amplia, ¿no? Porque de entrada, desde que el paciente nace, pues obviamente al tener una fisura que comunica la cavidad nasal con la cavidad oral, pues ya hay una complejidad para la alimentación. Entonces estos pequeñitos desde su nacimiento tienen que tener como cierta alimentación o con ciertos aditamentos específicos. Puede llegarse a ver afectado por ende la nutrición, posteriormente también pueden llegar a tener problemas de audición porque hay una comunicación también directa con la trompa de Eustaquio y pueden tener problemas en la respiración, en la salud oral, en la interacción social, que esto es súper importante, en el habla y por ende también ya cuando los pequeñitos empiezan a crecer en la autoestima. Algo que a mí me gusta hacer de manera reflexiva es, siempre les pregunto, ¿no? Yo no tengo la dicha de ser aún mamá, pero, por ejemplo, las personas que se encuentran aquí, yo les pregunto siempre quiénes son papás, ¿no? Y en dado caso de serlos, imagínense, o de estar esperando un bebé, pues imagínense que les avisan en su embarazo, durante el embarazo, que su niño viene con labio paladar hendido, que es lo primero que se les viene a la mente. Pues seguramente lo primero que casi siempre piensan los padres de familia es como, ¿por qué a mí, no? Entonces, comentarles que esta malformación, yo creo que es de las malformaciones que sí requiere de un tratamiento prolongado, pero se puede decir que con un buen manejo, este tipo de malformaciones se corrigen de una manera, con un manejo temprano y oportuno, se corrigen de manera sencilla, ¿no? Y obviamente dándole la secuencia que lo requiere. Otra cosa, por ejemplo, muy importante es concientizar tanto a nosotros como en el área de la odontología, como ya lo mencioné al principio, independientemente de si en algún momento lo llegan a manejar, porque cualquier ortodoncista, odontopediatra o incluso un odontólogo bien preparado en el área lo puede llevar, siempre y cuando obviamente pues te especialices o te enfoques a este tipo de pacientitos, ¿no? Pero lo podemos hacer. Y si bien no lo decidimos hacer como nosotros como comunidad odontológica, pues remitirlo a donde sabemos que le pueden dar la ayuda o el apoyo para que esos niños se puedan ser tratados de la mejor manera. Otra cosa súper importante es como todo el ámbito de especialistas que están involucrados en el manejo, ¿no? El niño desde que nace prácticamente tiene que ser revisado por un pediatra, tiene que ser revisado por el cirujano, que es quien va a llevar la primera cirugía, tiene que ser, los padres tienen que ser asesorados por el área de psicología, necesitan un genetista que pueda descartar cualquier otro tipo de anormalidad, de un otorrinolaringólogo, de una odontopediatra o una ortopedista prequirúrgica, que es la que prepara al bebé para su primer tiempo quirúrgico, y es todo un área de especialidades, ¿no? Pensar que una sola persona va a poder resolver el problema es imposible, ya que estos niños, como lo mencioné, pues tienen en diferentes áreas tienen necesidades.
La etiología, pues, es multifactorial. Puede ir desde la edad de los padres, algún déficit nutricional durante el embarazo, es ingesta de sustancias tóxicas, déficit de ácido fólico, cuestiones también hereditarias, también ahí los genes empiezan a hacer o simplemente también la teoría de donde entre la cuarta y la séptima semana, que es donde se forma donde se está formando en la gestación el bebé, pues simplemente la lengua, hay una teoría donde la lengua no desciende y solamente por ese hecho, pues ya los procesos palatinos no se alcanzan a cerrar y simplemente queda ahí la fisura, ¿no? La clasificación va desde ser la más utilizada en la actualidad es una clasificación de Carnahan-Stark y pues va desde que puede ser una pequeña hendidura que va desde la nariz hasta el alvéolo y puede extender, que es lo que estamos viendo en la segunda imagen. La otra es, ¿sí se ve mi cursor en la pantalla? ¿Sí? Okay. La otra es donde va desde la nariz hasta el paladar primario, que aquí es donde está el foramen. Puede ser de manera bilateral, puede ser solamente el paladar blando, el paladar hendido completo, pero solamente el paladar duro y paladar blando, y puede ser totalmente desde la parte de la nariz, afectando el proceso alveolar, paladar primario, paladar secundario y paladar blando, ¿no? También se puede dar de manera unilateral, como en la última imagen, o bilateral completo, que es donde afecta ambas estructuras y la premaxila queda desplazada hacia la parte de enfrente, ¿no? Las más frecuentes es la unilateral completa y la bilateral completa. Es importante mencionarles que en la actualidad hay como una asociación que es como la mamá de muchas asociaciones a nivel mundial, que es Smile Train, y esta organización se apoya como a otras asociaciones pequeñas. En el caso de aquí de Sinaloa, pues es lo que es Sonrisa Feliz, que es una IAP, y apoyan a todas estas pequeñas asociaciones que en diferentes partes del país, aquí en México, está una muy conocida en Oaxaca, que es con la doctora Flor, que es la Fundación Contreras. Está en Ciudad de México, está Suma, está las Sonrisas de Casa Azul, no recuerdo si están en Monterrey, también son asociaciones que ya tienen bastante tiempo, y muchas veces los papás se pueden apoyar a ese tipo de asociaciones para recibir el manejo o la atención oportuna de estos pequeñitos, ¿no? El lema de ellos es cambiando el mundo, una sonrisa a la vez, es para apoyar a todos estos niños. El objetivo de los tratamientos para estos pequeños es, primera es, y yo creo que la más importante, mejorar la calidad de vida de estos pequeños y obviamente, así como la de todo su entorno social y familiar y social, lo que va a permitir que el paciente tenga una integración como lo hacemos cualquiera de nosotros, ¿no? Y el objetivo de los tratamientos en general de todos nosotros, pues es unificar los criterios de tratamiento como para seguir paso a paso, como cuál es la atención que se debe hacer cuando el bebé nace, cuando el bebé tiene cuando empiezan a salir los dientes, cuando está preparado para la ortopedia y así consecutivamente. Y obviamente pues sistematizar la atención en ellos, ¿no? Por este mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De primera instancia, cuando el paciente nos llega, es
hacer las acciones necesarias en el momento oportuno, ¿no? Hay un tiempo, una vez que el bebé nace, donde el bebé tiene que tener ciertos requerimientos para ser operado. Entonces, aquí lo ideal o lo idóneo es que en cuanto el bebé nazca, lo primero que nosotros tenemos que hacer es facilitar la alimentación, ¿no? Esto sería como de primera instancia o el principal motivo. Lo segundo es que nosotros podamos preparar a ese bebé para la cirugía, porque es muy importante el manejo prequirúrgico que le podemos dar. Un paciente que tiene un manejo previo antes de su primera cirugía va a marcar una gran diferencia. Y ahorita les voy a comentar por qué. Y obviamente, como lo mencioné desde un principio, que el manejo sea interdisciplinariamente, ¿no? Porque sea revisado por los especialistas que sean necesarios, como ya los mencioné previamente, el pediatra, el genetista, el psicólogo, con los papás. Entonces, el protocolo de atención que nosotros proponemos es que antes del nacimiento, pues para empezar es dar un apoyo psicológico a los padres, dándoles a explicar primero que es una malformación que se da con mucha frecuencia y que el niño bien asesorado y bien atendido, pues vamos a ir sacando como el tratamiento o el manejo, ¿no? Donde yo veo un poquito más complicado esto puede llegar a ser en las mamás que son primerizas y que son mamás muy jóvenes. En verdad, yo creo que para ellas es un poquito más difícil, para empezar, porque nunca han tenido un bebé. Y en segunda, porque les dicen que viene un bebé y que viene un poquito, les digo yo, un poquito diferente, ¿no? Les menciono que es como el bebé está en el horno y de repente le faltó un poquito ahí cerrar eso, pero que en cuanto nazca el bebé va a estar preparado para que se pueda solucionar la cuestión funcional, bueno, estéticamente primero y después funcional. Hablar con los papás sobre los cuidados que el niño va a tener y también explicarles a ellos previamente que van a necesitar de ciertos apoyos para la alimentación. Lo primero es la plaquita obturadora que se les coloca a los niños para que pueda haber una separación entre la cavidad la cavidad nasal y la cavidad oral. Y el tipo de biberón, que es una mamila un poquito más blanda y también irlos preparando para eso, ¿no? Y pues también orientarlos que el tipo de tratamiento que ellos reciben son tratamientos prolongados que van desde que nacen y en diferentes etapas hasta que prácticamente el paciente es un adolescente. Ahí es cuando realmente podemos decir que estamos en etapas finales. ¿Qué es lo que hacemos después del nacimiento? Pues hacer un examen físico completo. Eso es lo primero que hace el pediatra. Lo segundo es que la mamá tiene que ser instruida de cómo alimentar al bebé. Lo idóneo, muchas veces me preguntan si estos niños pueden ser amamantados o ser candidatos para lactancia materna. Sí, sí pueden ser. Ha sido hermoso ver cómo los niños, pocos han sido los que han llegado a la consulta a las mamás y hacen que el bebé se pegue al pecho y puedan ser amamantados de manera, pues, de manera natural. Algo que les ayuda mucho es que cuando ponemos la plaquita, el bebé, está la plaquita en la parte del paladar y el bebé empieza a succionar y entonces hay un poquito más de presión y sale más fácilmente la leche. Instruir a la mamá en esa parte es súper importante. Si en dado caso que el bebé no pueda ser alimentado con lactancia materna, lo que sigue es instruir a la mamá cómo es que va a alimentar al bebé con el biberón Billon, que ahorita se los voy a mostrar, que es un biberón que tiene una mamila un poquito más larga. ¿Okay? Entonces, el bebé succiona y la leche sale fácilmente. Otra cosa súper importante, hay que mencionar que la mamila tiene que ser colocada no en la fisura, porque como sus huesos son tan tiernos, tan pequeños, puede separar un poco más los segmentos y lo que nosotros estamos tratando de hacer es aproximar esos segmentos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, cualquier persona siéntase con la confianza porque no sé si estoy hablando en otro idioma y no me entiendan. ¿Cómo vamos, chicos? Yo creo que Paul tiene una duda, no sé, abre su micrófono. Sí, yo tengo una duda. Doctora Fabiola, buenos días. Cuando está formándose
el hueso, o sea, está diciendo que no debemos de poner la mamila, ok, entiendo eso, pero cuando lo suturan o cuando lo intervienen quirúrgicamente a futuro, próximo o cercano, hay una malformación en la, por ejemplo, en los dientes, van a seguir, va a seguir el proceso normal la odontogénesis, o sea, se van a formar los dientes o no, hay en ese sector. No, bueno, ok. La primera cirugía que el niño realiza, y de hecho aquí me voy a, creo que es la diapositiva. Ah, miren, aquí está el biberón. Bueno, voy a responder a tu pregunta, Paul. El proceso, los procesos están separados, ¿no? Cuando el bebé nace. Cuando el cirujano realiza la primera cirugía, lo que hace es afrontar el tejido blando, ¿no? Hace la nasoqueiloplastia, ¿ok? Que es la primera cirugía del bebé. ¿Sí? ¿Están todos conmigo? ¿Ok? Que es la cirugía donde el cirujano aproxima el labio, le da forma a la nariz y ese es el primer tiempo quirúrgico, ¿no? Pero sigue habiendo, si tú ves al bebé por dentro, la fisura todavía sigue estando presente. La segunda cirugía es la palatoplastia, ¿ok? Que es donde el cirujano va a hacer su técnica quirúrgica y va a aproximar ahora sí, pero el paladar, ¿ok? Se cierra el paladar y lo ideal es que se cierre también la comunicación que hay de la cavidad nasal a la cavidad oral, pero la fisura sigue estando ahí. Aunque nosotros no la veamos porque ya el tejido blando se aproximó, pero la falta de hueso sigue estando ahí. O sea, el puente sigue estando, aunque nosotros no lo veamos clínicamente. ¿Sí? Entonces, pero sí se van a formar los dientes que debieron de haber formarse allí en esa área o no. ¿Va a haber ausencia? Es mi pregunta. Va a haber agenesia. Va a haber agenesia. Okay. En el mayor de los casos. Es difícil que te salgan los dientes tal cual con la anatomía y la forma. En muchos casos, lo que tenemos es que hay dientes como dientes supernumerarios, donde viene el germen, pero no viene ni con el tamaño ni con la forma adecuada. Entonces, ahí. Antes, ahorita voy a explicar eso para decir por qué es importante que hagamos los tiempos correctos y por qué es necesario que el odontólogo esté al pendiente de esa guía de erupción que tú estás mencionando. ¿Qué? Gracias. Aquí hay otra pregunta, doctora. En referencia a la edad del paciente, ¿cuándo es el momento oportuno para abordar quirúrgicamente? En la primera cirugía, porque los niños requieren de varias cirugías. La primera cirugía, y aquí me adelanto, bueno, nada más les enseño rápido porque ya lo que sigue creo que es lo del tiempo quirúrgico. Este es el biberón que les menciono, que es la mamila, que es un poco más larga y un poco más blanda, y aquí está una bebita con su placa obturadora y su bibi, ¿no? Otra cosa importante que tiene que hacer el pediatra es descartar alguna anomalía o alguna deficiencia cardiopulmonar, hacer un examen genético completo, y el odontólogo aquí es donde entra. Aquí es donde entramos nosotros para hacer la planeación de la ortopedia prequirúrgica. Con respecto a la ortopedia prequirúrgica, esta se realiza durante los primeros, desde el primer día que el bebé nace. Nosotros podemos hacer la toma de una impresión, que ahorita voy a explicar, se hace con silicona pesada, y esta se hace el manejo antes de la cirugía del labio, lo que mencionó ahorita con el doctor Paul, ¿no? De la queiloplastia. Los objetivos de esto es poder aproximar, aquí ya tengo la foto, ¿ok? Si la pueden ver, es poder aproximar los segmentos. Este sería el segmento mayor, lo que ustedes, mi cursor sí se ve en la pantalla. ¿Sí? Ok. Sí. Este es el segmento mayor y el segmento menor en un caso de una fisura unilateral completa. Y la idea es que nosotros podamos dar conformación a la nariz y podamos aproximar estos segmentos para llegar de este tamaño de fisura a reducirlo. Se dice que de 4 a 3 milímetros ya es bastante aceptable como para que el cirujano pueda aproximar.
Otro de los objetivos de la ortopedia prequirúrgica, por eso es que les menciono que es importante que el niño lleve como este manejo, es evitar la tensión que llega a haber entre un labio. Si el niño no lleva este manejo previo, los labios están separados. Si el niño lleva el manejo, nosotros aproximamos de tal manera el tejido blando para que en la cirugía no haya una tensión. ¿Por qué no queremos tensión? Porque cuando llega a haber demasiada tensión en la musculatura, esto a futuro nos puede ocasionar que un colapso del maxilar y entonces tener una secuela bastante importante con la cual vamos a estar trabajando en el futuro, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es desde un inicio hacer que el bebé esté totalmente preparado para su primera cirugía y eliminar esta tensión o ciertas cicatrices que se pueden hacer de manera muy... se me fue el nombre, cicatriz, ¿cómo? Queloide. Queloide, gracias. Una cicatriz queloide, exactamente, ¿no? Entonces, también es que a futuro nosotros podamos estar trabajando con la menor cantidad de secuelas posibles. Ese es el objetivo desde que nosotros empezamos a atender a los bebés. Entonces, en la primera visita se hace la exploración, la historia clínica, se toman fotografías a los bebés para poder, y este es un caso de la doctora Flor, y ven cómo se toman las fotografías inicial para hacer el diagnóstico, diagnosticar que es una fisura unilateral completa. Y esta es la toma de registros. La toma de registros se puede hacer desde el día 1 que el bebé nace. Se tiene que realizar por alguien que sí tenga la experiencia. Es muy recomendable, y si son personas que lo están iniciando a hacer, pues siempre estén apoyados de algún anestesiólogo o algo así para que el bebé no, por si llega a haber alguna complicación, haya algún médico que pueda ayudarnos ahí. Se hace con silicona pesada. Esta es la silicona que nosotros manejamos en la facultad, que es una silicona como el Spidex. Y otra indicación muy, muy importante es que el bebé tiene que estar por lo menos con 1 hora de ayuno, ¿ok? Porque si no, el bebé pudiera broncoaspirar y entonces ahí sí pudiéramos tener una complicación. También es ideal que nosotros estemos posicionados a las 12, como normalmente le decimos en la posición, atrás del paciente, y también tener el control. La mamá está enfrente de mí sujetando al bebé, Entonces, cualquier movimiento, tú debes de tener el control de poder maniobrar con el bebé hacia un lado o hacia otro, en dado caso de que vieras que el paciente... Otro dato muy, muy importante al hacer la toma de impresión es que el bebé tiene que estar llorando. Aquí es cuando les decimos a los bebés que lloren todo lo que quieran, porque es la forma en cómo tú puedes corroborar que el bebé está respirando, ¿ok? Este es un kit de limpieza, es el kit de limpieza que teníamos en el hospital. Actualmente utilizamos esta pasta, que es el Fixoden, el pegamento que utilizamos para las dentaduras de las placas totales, para fijar la placa, porque acuérdense que los bebés están totalmente déntulos. Un cepillo de dientes para limpiar la placa, tijeras, hisopos y gasas para poder hacer el aseo del mismo. En la elaboración de la placa ortopédica, después de que se le toma la impresión al bebé, se realiza esta plaquita que primero va conformada con esta parte para hacer la división entre la cavidad oral y la cavidad nasal, y el bebé se puede alimentar. Y posteriormente, una vez que los segmentos son aproximados o cercanos, se empieza a conformar la nariz con este ganchito. Y quisiéramos que todo, este es un paciente hermoso que tuvimos en la consulta hace ya algunos años. Alberto, un bebé de lo más lindo. Quisiéramos que los bebés siempre estuvieran así de contentos, pero la verdad es que no, que la mayoría de los babies, esta es una pacientita de la doctora Scarlett, la mayoría de los babies pues están así. Llegan a la consulta y es un llanto que no podemos controlar, ¿no? Acostúmbrense a que al bebé, para quienes no tienen la paciencia, el bebé siempre va a estar, siempre va a llorar. Entonces es algo a lo que ya vamos como... ¿Por qué? Porque obviamente llega a ser algo extraño, ajeno para ellos, y entonces llega a haber un poquito de
de llanto. Ahí. Estas son unas cintas que se colocan para la ortopedia, donde vamos haciendo como la retracción de la premaxila. Hay diferentes métodos. En la actualidad hay diferentes modificaciones de placas. Hay ortopedia removible, que es la plaquita que nosotros quitamos y ponemos o los papás pueden retirar. Y hay ortopedia fija, que es la ortopedia que va con unas grapas fijada al paladar de los bebés, ¿no? Actualmente, entre más temprano se haga el manejo, es más fácil llevar la ortopedia removible, porque nosotros podemos tener los cartílagos de los bebés o los huesos de los bebés aún son como demasiado maleables. Si nosotros dejamos pasar más tiempo, va a ser más difícil poder hacer la retracción, por ejemplo, en los pacientes que tienen la premaxila hacia afuera, va a ser un poco más complicado poder meter la premaxila hacia el paladar, ¿ok? Entre más tiempo pase. Se tiene que también indicar a los papás que la higiene se tiene que hacer una vez al día, que se debe de realizar con cuidado y eliminando todo tipo de acúmulo de comida, restos de leche y todo. Se tiene que hacer con agua hervida, no con agua oxigenada, y nos tenemos que apoyar, como nuestras manos son un poco grandes y la boca del bebé es muy, muy pequeña, tenemos que apoyarnos con ciertos hisopos para poder llegar a ciertas áreas donde no alcanza. Doctora, aquí hay una pregunta. Hay una pregunta. ¿Me escucha? ¿Sí? Ok. Hablando de la ortopedia prequirúrgica, ¿hay algún periodo ya establecido de lo que el bebé va a durar con el dispositivo o depende del tamaño de la fisura? Mira, un bebé bien manejado está listo en de 2 a 3 meses. Si el bebé es que también lo que les mencioné ahorita, entre más tempranos nosotros tomemos al bebé, va a ser mucho más fácil mover el segmento y prepararlo. El tiempo en el que cirujano opera aquí, el doctor Milán, es los pacientes unilaterales a partir de los 3 meses, siempre y cuando cumplan con algunos criterios. Una es que el niño tenga el peso adecuado. Hay una regla muy famosa, que es el peso adecuado, la hemoglobina, y que tiene que tener más allá de 10 libras. Entonces, el bebé cumpliendo con estos parámetros y si está listo, el paciente puede ser operado. El tiempo de la ortopedia prequirúrgica, bien llevada y muy tempranamente, puede durar de 2 a 3 meses. Pero el problema es cuando el bebé no lo captamos en cuanto nace, sino que esperamos a que el bebé, no sé, ya cuando llegan de 9 meses, 10 meses, ahí tenemos que hacer ciertas modificaciones. Una, porque el bebé ya tiene dientes, normalmente, y 2, porque ya mover los segmentos no va a ser de una manera tan rápida. Entonces, ahí podría variar mucho el tiempo del manejo. ¿Les ha respondido la pregunta? Yo creo que ya está respondida para el doctor. Yo creo que sí, ya está respondida esa pregunta para el doctor Brandon Cabrales, que él lo preguntó. Él estuvo en las pláticas el día lunes. Sí. Hay otra pregunta. ¿Cómo sería la selección del tipo de placa que se debe utilizar? Yo creo que ahí dependerá mucho de las manos del operador, o sea, del especialista. Esa es una. Y 2, va a depender mucho de la edad del paciente. Como ya lo mencioné ahorita, si nosotros tratamos tempranamente, la elección de la placa puede ser una placa removible que va a funcionar perfectamente. Pero si el bebé ya tiene 9 meses, 10 meses, 1 año, nos ha tocado atender a niños que tienen 3 años y que no han sido operados, que están todavía con la fisura, cuando ya es un tiempo bastante, pues ya el niño ya camina, ya prácticamente hace muchas cosas. Ahí optamos por hacer una modificación, tomar una impresión y hacer una placa que vaya fija a los dientes. Aquí nada más algo, el manejo tiene que ser muy pronto, porque obviamente al ser una plaquita fija, pues hay un mayor acúmulo de alimento y todo eso, entonces tiene que ser como muy oportuno antes de la cirugía. O sea, es recomendable que antes de la fecha quirúrgica el bebé sea atendido, empecemos a trabajar unos 2 meses antes,
para tenerlo, quitar la placa, hacerla, porque una vez que quitamos hay que desinflamar y todo eso, y que pueda entrar al quirófano de manera pronta. Entonces, dependerá mucho de la edad del paciente y del operador para la selección. Hay personas que, por ejemplo, cuando yo llegué, al doctor Milán le gustaba mucho trabajar con la ortopedia fija, con las grapas, y a mí las grapas se me hacen muy invasivas, pero honestamente los resultados de una grapa fija en un paciente que ya tiene mayor edad es mayor el beneficio que lo que te puede dar una plaquita removible. Entonces, depende mucho de la edad y del operador. La edad del paciente. Gracias, doctora. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que esto es nada más esa pregunta. Ok, aquí les quiero mostrar un poquito de lo que es los resultados de la ortopedia. En la primera foto es la bebé cómo llegó al consultorio. Esta es una paciente de manera bilateral. Esta es la premaxila, que está un poco más inclinada hacia un lado. Y en la segunda foto es el resultado de la ortopedia prequirúrgica. Honestamente, en la actualidad pudiéramos decir que nos faltó aquí formar un poquito más de columnela, pero logramos entrar la premaxila y de hacer la retracción. Operar a un paciente tal cual como está en la primera foto es un mundo de diferencia para el paciente, porque poder llegar, para empezar, esta parte de aquí del labio es muy pequeña, la cantidad de labio. Poder aproximar este segmento hasta acá es muy complejo para el cirujano y corremos el riesgo de que se pueda desentar o bien crear una cicatriz que no queremos y que no va a ser nada estética y que nos puede ocasionar un problema en el futuro. Entonces, en la segunda imagen está ya la bebé, donde ya está lista para ser operada de su primer tiempo quirúrgico. Ese es otro bebito, Alexis, que llega así, igual un paciente bilateral, logramos entrar premaxila, hacer retracción, y una vez que fue operado, estos son los resultados del doctor Milán. A veces tenemos que continuar con el tratamiento de ortopedia una vez que el paciente es operado, con los conformadores para irle dando una mejor forma a la nariz. Estos pacientes, los pacientes bilaterales, esta parte de aquí que divide como la nariz del labio es la parte que nosotros tenemos aquí, que es la columnela. En estos pequeños está muy reducida y uno de los objetivos de la ortopedia prequirúrgica es que nosotros podamos elongar un poquito esa columnela, porque si no lo hacemos, no sé si han tenido la oportunidad de ver a estos babies, cuando no lo hacemos la nariz queda como pegada en el labio. No sé si lo han visto, doctores. Entonces, parte de la ortopedia prequirúrgica es que nosotros vayamos trabajando esta parte de aquí. También, este es un paciente unilateral de su servidora. Aquí la separación de la fisura, que está a unos 6-7 milímetros. Una vez que realizamos la ortopedia, y esta es una vez operado el bebé. Esta es la primera cirugía que se realiza, que les comento, y que se puede realizar a partir, si el niño está preparado tempranamente, a partir del tercer o cuarto mes. Y aquí está este gordito, véanlo, hermoso. Este sí fue un caso muy complicado. Los primeros casos que les mostré fueron llevados con ortopedia removible. Y este caso sí tuvo que ser, tuvimos que utilizar ortopedia fija, porque era demasiado lo que la premaxila estaba hacia adentro. Entonces tuvimos que colocar una plaquita, una confección de una plaquita donde pusimos unas grapas. El doctor Milán las coloca, y una vez que hicimos la retracción, estos son los conformadores que utilizamos para elongar la premaxila, y este es nuestro paciente una vez operado. El primer tiempo quirúrgico, ya lo mencioné, es el tercer y sexto mes de vida. Después, una vez que el paciente es operado, tiene que ser revisado por el servicio de audiología y de otorrinolaringología, porque estos pacientes frecuentemente pueden desarrollar infecciones de oído. Es súper importante eso. Y si el paciente llega a tener una infección, es muy importante que el otorrino lo diagnostique a tiempo y ponga unos tubos de ventilación, porque pueden llegar a perder la audición.
El segundo tiempo quirúrgico, como lo mencioné ahorita, es la palatoplastía, que es el cierre del paladar, que se puede realizar a partir del año de nacido, y la técnica dependerá mucho del cirujano. Aquí es cuando el paladar se cierra como la comunicación entre nariz y boca. Esta es una fotografía de una palatoplastía. Aquí están aquí el paciente ya tiene operado el labio. Y lo único que tenemos es la fisura, que aquí no se alcanza a ver muy bien, pero es la fisura entre el paladar, ¿ok? Entonces, esta es una vez que se ha unido completamente el paladar, se hace unas inserciones aquí para evitar la tensión. Siempre queremos evitar la tensión, bueno, el cirujano siempre quiere evitar la tensión, y una vez que es suturado todo el paladar. ¿Cuáles son los objetivos? Pues es lograr el cierre anatómico del defecto, doctor, y aunque nosotros veamos que el paladar está cerrado, sigue habiendo una fisura ahí entre los huesos, favorecer un crecimiento normal del maxilar, una función normal del esfínter orofaringio. No sé si conozcan a estos niños y se han dado cuenta que hablan con un tono de voz como un poco gangoso. Y es por eso, porque llega a haber un poco de insuficiencia velofaringea, que hay un poco de escape de aire, y es por eso que el paciente habla de una manera con ese tono de voz. Y eliminar la comunicación oronasal para que el paciente pueda comer y respirar de la mejor manera. Después, esto es en los primeros, se puede decir, los primeros 2 años de vida. Después de que el paciente pasa al segundo año, es importante ver si el paciente se le tiene que hacer una cirugía para la insuficiencia velofaringea. Aquí es muy importante, yo lo hago mucho hincapié en mis pacientes. Cuando el paciente llega con nosotros desde el inicio, es importante que desde que le sale, bueno, desde antes de que el niño tiene dientes, aquí ya se aplica la odontología para el bebé, la mamá tiene que asear la boca del niño. Y una vez que sale el primer diente presente, ese diente ya tiene que ser cuidado y limpiado y cepillado, ¿no? Bueno, limpiado, porque no utilizamos todavía el cepillo de dientes en ese entonces. Pero es muy importante que vayamos teniendo el control desde etapas muy tempranas. O sea, no permitir que cuando el niño llegue con el ortopedista o nuevamente con el odontólogo, pues tenga como caries o ese tipo de cosas. En la etapa escolar es cuando el paciente tiene que ser asesorado o tiene que llevarse por parte del servicio de foniatría y de terapia del lenguaje para mejorar el habla y la insuficiencia velofaringea, poder manejarlo un poco. Entonces el paciente recibe varias estimulaciones y se le da diferente tipo de ejercicios. Esto lo hace el terapista del lenguaje entre la edad que acabo de mencionar. Entre los 5 y los 6 años es cuando nuevamente el paciente, nosotros revisamos a los niños entre cada 6 meses o anualmente. Después es visto por el servicio de odontopediatría y ya es valorado para la etapa de la ortopedia maxilar. Si bien les mencioné ahorita que queríamos que el paciente tuviera menos secuelas, muchos pacientes llegan a ser necesaria la ortopedia maxilar y tenemos que hacerlo en este tiempo donde el paciente todavía está en crecimiento. Este es un caso de la primera paciente que yo atendí aquí en Culiacán y pues llegó la mamá y la niña venía en estas condiciones, ¿no? Yo le dije, no, si esta niña ha sido revisada por otros doctores, pues no es posible que llegue en estas condiciones. Entiendo que muchos pacientes, los hábitos, de la falta de higiene, pero tenemos que estar ahí. Si no vamos a tener dientes, porque ahorita fue la pregunta del doctor Paul que si el niño iba a venir con todos los dientes, no, a veces no vienen todos los dientes, pues queremos que los dientes que estén presentes estén en las mejores y óptimas condiciones. Y una vez que hicimos ortopedia y que el paciente fue rehabilitado, también muchísima técnica de cepillado. También hay que hacer mucho hincapié porque muchos de los aparatos que ellos llevan son aparatos fijos y obviamente dificultan un poco más el aseo, entonces hay que estar bastante pendientes ahí. La ortopedia maxilar es poder hacer el estímulo de los pacientes que llegan a tener ciertos colapsos o redirecciones de crecimiento para poder llevar un tratamiento convencional de ortopedia con máscara o con expansores. Un caso de expansión, la primera foto, es un paciente bilateral. En esta parte de aquí está un diente supernumerario, están desde sus deciduos, sus caninos de leche.
Aquí nos falta un diente en la premaxila y una vez que el paciente empieza a hacer el recambio dental. Otro caso de expansión, esto es ortopedia maxilar, ¿no? ¿Qué hacemos en ellos? Y aquí entra el servicio de cirugía maxilofacial. Aquí es importante que el cirujano valore si hay que hacer una vestibuloplastía y también valorar la colocación del injerto nasoalveolar. El injerto nasoalveolar es algo que nos va a ayudar. Aquí puse una pregunta, ¿por qué es tan importante el injerto? El injerto se toma de cresta ilíaca, lo más idóneo es que se tome del propio paciente, que pueda ser colocado antes. Estas son fotografías de la doctora Norma, un injerto que se hizo en el Hospital Infantil de México. Perdón, me regreso. Aquí está la fisura, doctor. Doctor Paul. Aunque esto está cubierto de piel normalmente y esto no lo vemos, pero si se abre o se desinserta, aquí sigue estando la fisura. Por eso es que el injerto tiene que ser colocado idóneamente antes de la erupción del canino para que se pueda formar este puente óseo y una vez que el canino venga, salga en el sitio y tenga un hueso de soporte. En muchos de los casos, aquí se ve perfectamente un buen injerto óseo. En muchos casos los pacientes no están injertados y sigue habiendo esto, sigue habiendo una fisura y se puede llegar a comprometer los dientes vecinos. Por eso es importante el injerto, porque no tenemos hueso, la fisura sigue estando ahí y hasta no poner nosotros, bueno, hasta que el cirujano no ponga hueso, no va a haber posibilidades de poder, ortodónticamente estos dientes no se tendrían que mover o se tienen que colocar de manera pasiva donde no tengan movimientos y no poder llevarlos al compromiso de perderlos, perder prematuramente unas piezas que nos van a hacer falta. Vean aquí. No tenemos absolutamente nada de hueso y prácticamente este diente ya no tiene aquí hueso en su cortical mesial. ¿Qué edad tiene el paciente en esta etapa? Aproximadamente está en la preadolescencia. Entra aquí el servicio de psicología, que es muy importante, y entra el ortodoncista para empezar a trabajar ya la dentición permanente completa y poder ahí arreglar los dientes que estamos teniendo, ya sea con rotaciones o en la misma agenesia. ¿Por qué es tan importante que nosotros demos un buen manejo en estos pacientes? Es una, para evitar el mayor número de cirugías. Entre un buen paciente puede ser llevado correctamente aproximadamente con 4 o 5 cirugías, que es la cirugía, la primera, la nasoqueiloplastía, que es la primera cirugía del bebé, la palatoplastia, la de su injerto, y la cirugía estética. Y si todo está perfecto y si manejamos la ortopedia y la ortodoncia correctamente, entonces nada más hacer al final del crecimiento una cirugía de nariz para mejorar la estética. Son 4 cirugías. Para evitar las secuelas, es decir, estar batallando con problemas que se pudieron haber manejado correctamente y pues obviamente para mejorar el autoestima de nuestros pacientes. ¿Qué son las secuelas, doctores? Las secuelas son todos aquellos problemas que se crean por un manejo o por un manejo no tan benéfico para el paciente. Entonces, este tipo de secuelas llegan a crear, estéticamente no se llegan a ver bien, llegan a crear ciertos colapsos de manera severa en el maxilar y entonces el paciente es candidato para otras cirugías a futuro. Y aquí puse una foto. ¿Qué niño se ve más feliz? Bueno, aquí no, por precauciones no pusimos los ojos para guardar la identidad de algunos pacientes. ¿Qué niños sufren? ¿Qué niño sufrirá como más de bullying por este tipo de manejos y de cirugías? ¿Cuánto más puede durar el tratamiento? ¿Cuánto va a durar poder corregir ese tipo de colapsos? Este tipo de fisuras o de fístulas, perdón. Esto puede llevar muchas cirugías, doctores. Hacer expansiones asistidas quirúrgicamente, hacer injertos nuevamente. Y con esto finalizo mi plática. Espero no haber
dormido ahí a muchas personas. Y termino con esta frase: la fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma, que es una frase de Gandhi que me gusta muchísimo. Y pues mis agradecimientos van principalmente al doctor Gonzalo Milán, que es el cirujano que yo creo que ha operado muchísimos niños aquí en la ciudad, en el estado de Sinaloa, a la doctora Scarlett Escobar Palacios, que ella fue para mí, yo creo que mi maestra o quien me instruyó en esto de la ortopedia prequirúrgica, y una persona con un corazón enorme. A la doctora Norma Villanueva, que fue la cirujana con la que nos formamos en el hospital, al doctor Manuel Hernández, totalmente agradecida, y a la doctora Hermina Carrasco, que ha sido mi compañera en todo este trayecto. Sí. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado, por estar realizando esta plática que pues, nadie nos había hablado desde el mes pasado y este mes sobre este tema, y menos pues temas de cirugía, ¿no? Doctora, pero aquí todavía hay 2 preguntas. Todas las que tengan. Espero que hayan puesto atención. Aquí dice, ¿podría repetir cuáles son las 4 cirugías que se realizan? Ok, la primera cirugía es la nasoqueiloplastia, que es la cirugía donde se cierra el labio y se conforma la nariz. La segunda cirugía es el cierre del paladar. La tercera cirugía, que muchas veces es necesaria, es la colocación del injerto nasoalveolar, que se puede hacer de manera temprana o de manera secundaria, pero lo ideal es que se haga antes de la erupción del canino. Y si todo está bien y todo perfecto y el crecimiento, el paciente puede necesitar solamente una cirugía de nariz al final del crecimiento. Si hay secuelas y hay colapso severo después del injerto, el paciente puede necesitar de una cirugía ortognática. Entonces ahí es donde entra también el cirujano maxilofacial. Lo ideal es que llevemos a estos pequeños de la mejor manera y que obviamente podamos evitar la cantidad menor de cirugías, ¿no? Aquí hay otra. ¿Las familias que tienen hijos con esta patología tienen buenas posibilidades de que los atiendan en cualquier institución o se enfrentan a dificultades para someter a sus hijos a un tratamiento oportuno? La mayoría de estas personas son yo creo que en un 98% ese tipo de personas, porque no es una condición socioeconómica, pero porque los factores, como lo mencioné en un principio, son multifactoriales, pero en su gran mayoría los pacientes son de escasos recursos, perdón. Entonces, por eso hay diversas asociaciones que apoyan a los pacientes, ¿no? Depende del área donde sean llevados, el paciente paga una cuota simbólica una vez que le hacen un estudio socioeconómico y el paciente puede ser atendido. Es eso. Algo aquí muy importante de mencionar, porque yo creo que muchos lo han escuchado, son las jornadas donde vienen doctores de Estados Unidos. No sé si han escuchado esas jornadas. Sí, ¿no? ¿Nunca han escuchado? Creo alguna vez haber escuchado de una que se tenían que inscribir por internet, ¿no? Ajá, de repente hay esas jornadas donde un grupo de médicos se juntan y van a ciertas comunidades rurales o a ciertos municipios y hacen campañas y operan a un número muy grande de pacientes, operan por volumen. En lo personal, yo no estoy tan a favor de esas jornadas porque no puedes, para empezar, esos niños en su gran mayoría no reciben como la atención que les mencioné ahorita, o sea, no son preparados para la cirugía. Entonces el niño puede tener la premaxila acá y los huesos pueden estar demasiado separados y aún así pues se puede llegar a hacer la cirugía y no quedan, no están como desplazados y todo eso. Entiendo que para muchas personas puede llegar a ser difícil operar a los pacientes, sobre todo porque aquí en Culiacán hay mucha demanda de pacientes y los tiempos pueden llegar a ser complicados para que los pacientes se operen, pero sí les pedimos a los papás como que sean muy persistentes al momento de buscar, porque son operados en un hospital, son operados en el hospital del niño, entonces ahí les hacen un estudio socioeconómico y se han operado desde niños de jornaleros, de cualquier nivel socioeconómico. En caso de agenesia, ¿se puede llegar a colocar un implante en algún momento de la vida del paciente? Sí,
pero si el paciente tiene un muy buen puente óseo. Porque si se hace si se logra osteointegrar un puente óseo de muy buena calidad, sí puedes colocar un implante. ¿Qué pasa si por algún motivo, ya sea accidente o cualquier otra cosa, se desprende la premaxila? Se desprende la premaxila. Ah, ok, se fractura la premaxila. Porque no se llega a desprender. Nos llegó hace poco tiempo el casito de un pues se tiene que fijar para que nuevamente se vuelva a osteointegrar, pero eso va a ser una complicación a futuro. O sea, no se llega a desprender. Puede ser que el niño, al tener la premaxila muy hacia adelante, y como son niños, se pueda caer y golpear y fracturar la premaxila y queda totalmente móvil. Ahí hay que fijarla para que nuevamente se pueda osteointegrar, pero vamos a tener problemas a futuro ahí. Creo que solamente, chicos, ¿alguien más que tenga una pregunta? Creo que solamente están esas preguntas, doctora, no veo más. O quien tenga una pregunta y yo no la haya leído, puede abrir su micrófono y puede hacérsela con confianza a la doctora. Entonces, doctora, muchísimas gracias por la plática, como ya le había mencionado. Usted, ¿mande? Espero que les haya gustado y que, sobre todo, que les sirva de información para aquellas personas que no están tan familiarizadas con este tipo de pacientes. Yo creo que sí, nos va a servir a todos. Creo, no estoy segura si va a quedar en el Instagram del doctor Manuel Hernández la plática grabada. Yo creo que sí. Yo la grabé de aquí desde Zoom. O sea, el que la quiera volver a repetir, pues la voy a subir al OneDrive y la repite las veces que sea necesario. Entonces, ahí va a estar de cualquier manera. Ya vi que el doctor Manuel Hernández ya dejó de tomarse selfies y abrió el micrófono. Ya, ¿Qué onda? Oye, la pasamos por Instagram y va a quedar en Instagram TV y en Facebook Live también está y en YouTube la va a subir Jorge más tarde. Fabi, güey, como siempre, mucha calidad, súper bien, felicidades. Qué buena plática diste, te felicito, estoy orgulloso de ti, me declaro tu fan. Súper, 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 súper bien. Muchas, muchas gracias. A ustedes, chicos, gracias por la invitación. Entonces, chicos, el día de hoy por la tarde le hablé con un administrador de empresas que nos va a hablar, me dijo que me va a confirmar todavía la hora, pero nos va a hablar de emprendimiento y